estaba en el mismo lugar, girado ligeramente hacia un lado. Y su atención fue atraída por varias personas, corriendo hacia él, y gritarle que todo estaba listo. Cantó y cantó. Continuó corriendo hacia adelante, con una mirada seria en sus rostros. M y entras de OC. Pensé que los dos ya habían destruido todos, y les dijo en voz alta que esperaran y no se acercaran. Todos continuaron parados en sus lugares, hasta que ese extraño grueso, el líquido amarillo apareció de repente en el aire sobre ellos, y recogido en un momento dado. De repente de este líquido surgió una silueta que se parecía a un hombre, como un insecto, que esperaba con una mirada claramente disgustada. Y se dirigió al hombre mientras el protagonista. Pensé que esta era la verdadera forma de la reina. De parásitos ella continuó volando en el aire, que consiste en un líquido amarillo espeso y muelles. De pie en el suelo bruscamente. Agitó su mano hacia un lado con una mirada insatisfecha. Su boca bien abierta. Y dijo que todos deberían irse antes de que ella se infectara. Ellos inmediatamente después de esto. La reina agitó su tentáculo y lo envió hacia adelante con gran velocidad. Deose se sorprendió mucho, bajando la cabeza un poco más bajo y esperando con una mirada asustada, deteniendo el ataque de su oponente con su mano, agarrando bruscamente el tentáculo del insecto y deteniéndolo justo enfrente de su pecho. La camisa del protagonista se puso inmediatamente roja, mostrando su pequeña herida, causado por la pata del monstruo justo en su estómago. Y él pensó que ella era tan rápida, incluso con 50 puntos de agilidad. No pudo esquivar. La reina de insectos estaba en el aire, rápidamente batiendo sus alas, y miró al frente con una mirada arrogante. Riéndose un poco, y Deose pensó que, si fue elegida como asistente para salvar otro mundo, su poder debería ser igual al de los licántropos. De repente algo movió bruscamente al protagonista, dejando solo un rastro en el aire. Y estaba muy sorprendido y estupefacto por esto, sin entender lo que estaba pasando. La reina de los insectos continuó en el aire, sobre la ciudad, y usó su tentáculo, golpeando con gran fuerza directamente en el suelo, destruyendo todo a su alrededor, y arrojando una gran cantidad de polvo y fragmentos de piedras al mismo tiempo. Doc de repente vuela de regreso del golpe que recibió, golpeándose contra el suelo, destruyendo todo lo que hay debajo de él, enviando una gran cantidad de polvo y roca, escombros en el aire y gritando de dolor. El protagonista miró hacia adelante, con una mirada agotada e insatisfecha, rechinando los dientes con ira, y pensó que necesitaba perder tiempo. Un poco más. La reina de los insectos continuó flotando en el aire, sonriendo ampliamente, inclinando la cabeza ligeramente hacia un lado. Mientras Deose pensaba que los asistentes tenían prohibido usar el poder antes del comienzo del escenario, lo que significaba que no podía escapar la tormenta de probabilidades. Doc continuó de pie en el mismo lugar, sorprendiendo a todos de repente, cuando algo en su packet comenzó a vibrar y zumbar un poco. Dentro de su bolsillo había un amuleto dorado, que vibró y se iluminó un poco. Y Deose comenzó a razonar que tenía este artículo. Después de lo cual el protagonista se paró sobre ambas piernas y, limpiando la sangre de su boca, sonrió ampliamente, miró hacia arriba con una mirada engreída, diciendo que su oponente no era él, pero la reina de los insectos que estaba en el aire. Miró hacia abajo con gran sorpresa y malentendido de la situación. En este momento el cielo se puso rojo,
y las ramas de los árboles se balancearon con una fuerza aún mayor. Inmediatamente después de esto, una cierta silueta pasó corriendo a gran velocidad, cortando el aire, tirando ramas de árboles a los lados. La reina de los insectos era muy sorprendido por lo que estaba pasando, y volviendo con miedo. Licaón de repente se arrodilló e inclinó la cabeza, instantáneamente, encontrándose justo delante del protagonista. Mientras la reina de los insectos veía con una gran sorpresa qué estaba pasando, después de lo cual, Licaón levantó bruscamente la cabeza y miré hacia adelante, con una mirada amenazante y de sangre fría, diciendo que había venido a la llamada de su amo. La reina de los insectos continuó de pie en su lugar. Y dirígete a Lamenter por tu nombre. Y él retrocede un poco. Llamado Antinos inmediatamente después de esto. Con gran disgusto giró la cabeza hacia un lado. Y miró al frente, expresando completa ira y gruñendo en voz alta, diciendo que no entendía lo que estaba haciendo. Inmediatamente se volvió de lado hacia ella, y poniendo su mano a un lado, dijo que se había olvidado de su misión, y no debería pelear con los habitantes de este mundo. Mientras Antinos, que estaba en su lugar, se rió de él, continuando batiendo rápidamente sus alas, separando sus brazos a un lado, y dijo que realmente tienen una misión. Nos sentamos a un lado justo en el suelo, apoyado en los cristales rotos del suelo, y traté de recuperarme del daño que le hicieron. Y en este momento Antinó continuó diciendo que son seres que deberían ayudar a otros mundos. Ayudantes, y como Ayeun. Inmediatamente dijo eso. ¿Realmente se olvidó del sacrificio? De los defensores de Cronos. Si y San se quedaron a un lado viendo lo que estaba sucediendo, con expresiones de sorpresa en sus rostros. Mientras sigues diciendo que deben prevenir la ocurrencia de desastres y ayudar a los habitantes del planeta, proteger la zona de terraformación y también ayudar a recompensar a la civilización de Cronos. Como si ella aún continuara parado en su lugar, esperando con una clara expresión insatisfecha y enojada en su rostro, diciendo que esta es su misión. Mientras el protagonista, que estaba detrás de él, miró todo lo que estaba pasando, con una expresión tranquila y seria en su rostro, razonando que este es el renacimiento de la civilización. Cronos, como Ayeun y Antinos permanecieron en sus lugares, mirándose el uno al otro sin decir nada. Mientras Deose, que estaba detrás, vi lo que estaba pasando, y razonó que, a pesar de que son supuestamente ayudantes de personas, su verdadero objetivo es el renacimiento de su civilización. Cada uno de ellos tiene metas egoístas especiales, y su planeta es para ellos. Después de escuchar todo, la reina de los insectos estaba muy enojada, y esperaba con una indignación obvia, su boca bien abierta, diciendo que debería dejar de decir tonterías. Y no están aquí para prevenir desastres de ocurrir. Mientras Huon y Seon voltearon la cabeza hacia un lado, y miré detrás de lo que estaba pasando, con una expresión de sorpresa en su rostro, y no entendía de qué estaban hablando. Mientras Deose estaba en su lugar, dirigiendo una mirada severa y decepcionada hacia adelante. Simplemente se quedó en silencio y Antenos continuó diciendo, volviéndose hacia Licaón, que él era igual que ella. La reina de los insectos continuó en el aire. Con sus brazos se abrieron, y miró hacia abajo con disgusto, su boca bien abierta, diciendo que vinieron aquí por venganza, y traería un desastre a esos, debido a quien los desastres una vez despertaron entre ellos.
Y como Ayun, que estaba debajo de ella, estaba muy insatisfecho con lo que escuchó. Y dijo que entonces ella también moriría. Y la corriente estelar no perdonaría a un asqueroso. Violación de las reglas después de escuchar este antino. Inclinando ligeramente la cabeza hacia adelante. Abrió la boca de par en par con ira e insatisfacción, llevándose la mano a la cara. Y dijo que el que conocía murió en su planeta natal, con el resto de los parásitos como él. Miró hacia arriba con una expresión insatisfecha en su rostro, lleno de ira y condena, diciendo que era muy estúpida. En el mismo momento, la reina de los insectos de repente, girando en la otra dirección, agitó sus alas muy rápido y voló, volviendo con una mirada arrogante, diciendo que era un lobo inútil de los Amunters. Y aparentemente olvidé la historia de Cronos. Después de lo cual ella se apresuró hacia arriba con gran velocidad, dejando atrás solo un largo rastro de color rojo brillante. Y dijo que los lobos siempre perdían contra los insectos, mientras Lycaon está de pie en su lugar. Dijo que ya no era el mismo que ella lo conocía. Antena de repente se volvió hacia un lado, continuando batiendo rápidamente sus alas, inclinándome un poco hacia adelante. Miró hacia abajo con una cara arrogante. Sonriendo ampliamente dijo que estaba muy interesada. Y quería ver cuánto tiempo lo haría. Apegarse a sus principios inmediatamente después de esto. La notificación del sistema. Encuentra que un parásito de clase 5 había activado la aceleración de las alas de nivel 8. Y al mismo tiempo, las alas de Antenos batieron con una velocidad aún mayor. Prácticamente ya no eran visibles. Antenos se apresuró a avanzar con a gran velocidad, dejando solo un rastro detrás de ella. Y destruyó todo a su paso, recaudando una gran cantidad de fragmentos de piedras y polvo en el aire. Lycaon se paró en su lugar, levantando la cabeza un poco, y mirando al frente con un muy serio y expresión insatisfecha en su rostro, mientras el protagonista estaba detrás de él. En el mismo momento, la ventana de notificación del sistema notificó que un parásito de clase 5 se había activado. El avance de una mantis religiosa de nivel 8. Un antino, quien continuó corriendo hacia adelante a gran velocidad. Trajo su mano de vuelta, y lo convirtió en una hoja muy afilada, que brillaba en la luz. Después de esa con gran rabia en su rostro, ella cortó con dos de sus espadas, directamente frente a ella, destruyendo el suelo, levantando polvo y fragmentos de piedras en el aire. Y como halló un salto a un lado con gran velocidad, esquivando su ataque. Aterrizó con el pie en el suelo y se deslizó un poco. Y se esforzó mucho tratando de detenerse en su lugar, levantando polvo a su alrededor. Inmediatamente después de esto, volvió a saltar a un lado, esquivando otro rayo de su oponente. Y levantó la cabeza, con una mirada llena de indiferencia y compostura. La reina de los insectos dio una gran cantidad de golpes con su espada, inclinándome un poco hacia adelante. Estaba muy infeliz por lo que estaba pasando. Apretando los dientes mientras es como Ayeon, con un hábil movimiento de su cuerpo, sin expresar ninguna emoción en su rostro. Esquivó cada uno de sus ataques, sin esfuerzo especial. Todo lo que era visible en el aire eran los contornos de las siluetas y rastros dejados por los golpes que golpearon el suelo. Y levantó una gran cantidad de polvo y fragmentos de piedras en el aire. Mientras Sam se hace a un lado, vi lo que estaba pasando, cubriendo su cara con sus manos y preguntó qué era.
La habilidad de la aceleración instantánea. Ideóse de pie junto a ella. Y cubriendo sus ojos con su mano. Dijo que no. Este es el camino del viento. Antonia golpeó furiosamente con su mano, esperando con una mirada insatisfecha. Y abrió mucho la boca. Mientras Saikien, con un hábil movimiento de su mano, la levantó esquivando el ataque de su oponente. Y volvió la cabeza hacia un lado, con disgusto y enojo obvios. Y el protagonista pensó que, dependiendo del uso, la trayectoria del viento se puede utilizar, tanto como arma como escudo. Doc continuó de pie en su lugar, mirando al frente inclinando ligeramente la cabeza, con una expresión de sorpresa en su rostro. Y apretó los dientes, pensando que si pudiera aprenderlo, todas las demás habilidades no serían tan necesarias para él. En este momento, Antena dio su siguiente golpe, cortando todo a su paso, y metiendo la mano en el suelo. Levantó una gran cantidad de fragmentos de piedras y polvo. La reina de los insectos se inclinó hacia adelante, tratando de sacar sus espadas del suelo. Y esperaba con una insatisfacción obvia, diciendo que el viento era muy bueno. Y Licon se paró justo frente a ella, estirando su pata hacia adelante. Antinos levantó ligeramente la cabeza, y esperaba con una gran sorpresa, sin entender lo que estaba pasando, mientras su rostro estaba iluminado por una luz amarilla brillante. En el mismo momento como Gian, su boca abierta de par en par con disgusto, miró hacia adelante con una mirada llena de ira y rabia, rodeándose a sí mismo con una luz amarilla brillante. Y dijo eso: la reina de los insectos debe inclinarse ante el viento. Inmediatamente después de esto, él sigue de pie en el mismo lugar. Agitó bruscamente su mano y dirigió hacia adelante una acumulación de energía amarilla, que se precipitó a gran velocidad por la calle de la ciudad y destruyó todo a su paso. Un rayo de luz brillante. La energía amarilla golpeó a Antino, quien estaba en su lugar, inclinando la cabeza hacia un lado. Gritó fuerte por el descontento y dolor que se extendió por todo su cuerpo. De repente levantó la cabeza y gritó fuerte. Como ella, continuó siendo atacado por un rayo de energía de fuerza eólica. Y su cuerpo comenzó a agrietarse por el daño que recibió. La reina de los insectos se encontró en el aire, arqueándose de dolor gritando fuerte, mientras todo su cuerpo se agrietaba y se desmoronaba. La ventana de notificación del sistema. Notificado sobre una prevención adicional de desastres. Escenario y sus características y condiciones. Después de lo cual, la ventana de notificación del sistema. Notificado sobre un escenario de supervivencia adicional. Sus condiciones y características. Así como el tiempo restante de 7 días. Como si hubiera saltado hacia atrás aterrizando sobre un pie, deslizándose un poco por el suelo, y levantando polvo a su alrededor. Siguió de pie sobre una pierna con una mirada segura. Y extendió los brazos a los costados, inclinando ligeramente la cabeza hacia abajo, mientras una pequeña brisa soplaba a su alrededor, enviando polvo al aire. Las antenas yacían en el suelo con una mirada insatisfecha, levantando la cabeza y mirando hacia adelante, expresando su ira, emitiendo una gran cantidad de energía roja oscura. Ella levantó la cabeza, su rostro expresando insatisfacción y fatiga, apretando los dientes como todo su cuerpo. Continuó agrietándose y siendo destruido del daño que acababa de recibir. Doc continuó de pie en el mismo lugar junto a su hijo. ¿Quién esperaba con una gran sorpresa?
y dirigió su mirada llena de calma, directamente pensando que incluso Antinos no podría soportar la llegada. Tormenta de probabilidad después de los golpes de Licaón. Después de lo cual, su expresión cambió abruptamente a sorprendida. Y no entender de repente. El rojo brillante roto. Alas translúcidas de la reina de los insectos. Comenzó a aletear rápidamente. Y ella misma gritó de dolor. En el mismo momento, se mudó abruptamente de su casa, volando por encima del suelo y empujado fuera de ella, avanzando con gran velocidad, y con su boca abierta en disgusto. Ella dijo que este no era el final, y dejó atrás solo un largo rastro de color rojo. Mientras la oscuridad y la luz se encendieron, ¿quién estaba parado en sus lugares? De repente se volvió hacia un lado, y vi lo que estaba pasando. Y nos sorprendió mucho. En el mismo momento, la ventana de notificación del sistema anunció una reunión al mediodía. Y John escribió que el DOC debería acabar con ella lo antes posible. Y la reina de los insectos se apresuró a avanzar a gran velocidad hacia la piedra real justo enfrente de ella. Y estiró su mano hacia adelante y emitió oscuridad. Energía roja mientras es como un. Dijo que quería verter el resto. Magia en el meteorito. Y juntos con DOC con gran miedo en su rostro, se apresuraron a avanzar, sin entender lo que estaba pasando. Inmediatamente después de esto, Antinous extendió su mano hacia adelante, directo al meteorito, y emitió un gran coágulo, asemejándose a una bola de energía roja. Y dijo que su mundo es su tribu, sus hijos. Ella continuó extendiendo su mano frente a ella, y lanzaron enorme, gran cantidad de energía roja directamente frente a ella, mientras ella gritaba con la boca abierta, que serían castigados por destruir su mundo. Y una gran cantidad de lágrimas fluyeron de sus ojos. En el mismo momento, Doc se aferró firmemente a la empuñadura de su espada, la hoja de la que se iluminó con un brillante brillo azul y la ventana de notificación del sistema notificó que la hoja de la fe había sido activada. Mientras el Stein puso sus manos hacia adelante y usó la habilidad, liberando una gran cantidad de energía eólica directamente frente a él. Doc inmediatamente voló por los seres, y con un hábil movimiento de su mano, usando una cuchilla, cortó la cabeza de la reina insecto, quien estaba justo frente a él, y roció todo en el área con sangre. En este momento como a Yeun, quien estaba de pie en el suelo, con una mirada segura, con sus brazos estirados frente a él. Continuó usando su habilidad, y envió un tornado de la fuerza del viento. De un color amarillo brillante, el enorme trozo de meteorito continuó de pie en su lugar, en medio de la calle de la ciudad, y de repente comenzó a temblar violentamente, emitiendo un pulso de gran fuerza alrededor, que destruyó todo a su paso, vomitando una gran cantidad de fragmentos de piedras y polvo en el aire, y difundiéndose brillantemente energía roja ardiente en toda el área. Dios estaba en el aire, justo enfrente del cadáver de la reina de los insectos, pensando que había tenido éxito. Y miré hacia adelante con un asustado y expresión incomprensible en su rostro, apretando los dientes con insatisfacción. Inmediatamente después de esto, el protagonista aterrizó en el suelo, sosteniendo una hoja en una de sus manos. Mientras es brillante, la energía púrpura aparecía justo frente a él, y como había un parado a su lado. Esperaba con una mirada claramente disgustada, y gruñó volviéndose hacia el dueño. En este momento, un meteorito enorme de repente comenzó a dividirse en varias mitades,
y la energía púrpura brillante comenzó a salir directamente de ella. Deo se separó en su lugar, cubriendo su rostro con la mano que sostenía la hoja. Y como si Gian estuviera detrás de él. Mientras frente a ellos un enorme. El meteorito se dividió en muchos mitades y iluminó todo alrededor de con un brillante brillo púrpura que emana de él. En el mismo momento explotó un enorme meteorito y envió una gran cantidad de energía púrpura directamente de sí mismo, esparciendo escombros por la zona. La explosión fue muy poderosa. Y fue visto que se liberó una gran cantidad de energía en el aire por toda la ciudad, elevándose alto en el aire y esparciendo piedras por la zona, iluminando todo alrededor de con un brillante brillo morado. Varios de los fragmentos de escombros volaron hacia Lycaon. ¿Quién se cubrió con la mano? Ideose, que fue golpeado directamente en la cabeza por uno de los fragmentos y cayó hacia atrás, mientras la sangre fluía de su sonrisa y una gran cantidad de energía púrpura seguir siendo liberado al frente. Doc levantó la cabeza y puso los ojos en blanco de dolor, su boca ligeramente abierta, mientras su cabeza estaba cubierta de sangre. En este momento, la ventana de notificación del sistema notificó que la limpieza. El guión había fallado. El hijo continuó de pie a un lado, sosteniendo sus manos frente a ella para protección, mientras fragmentos de escombros volaban hacia ella, y la energía púrpura brillante brilló cerca. De repente, se dio la vuelta bruscamente y con miedo y ansiedad. Llamado al DOC, quien se apresuró a retroceder con a gran velocidad y cayó en la carretera. La silueta de un hombre con larga. El cabello oscuro era visible a través del humo y la ceniza. Y estaba muy inclinado hacia adelante. Sin se paró en el mismo lugar y miró hacia adelante, donde cierta persona estaba parada, inclinado, y todo alrededor estaba iluminado con brillo púrpura mientras fragmentos de piedras y cadáveres de personas yacen en el suelo. Y el polvo estaba en el aire, después de lo cual se enfrentó a toda su altura y esperaba con un gran miedo y incomprensión diciendo que realmente estaba aquí. Mientras detrás de él se veía una luz púrpura brillante y la ventana de notificación del sistema notificó que una catástrofe de preguntas habían nacido en su mundo. En el mismo momento apareció un recuerdo en su cabeza. Estaban justo frente a él, sentado en el techo un brillo brillante, similar al rayo amarillo apareció, como si de la nada, y pidió que se convirtiera en un héroe. Después de lo cual el tipo se paró sobre ambas piernas, y apoyando su mano en su pecho, y extendiendo el otro hacia un lado, sonrió ampliamente mirando el coágulo de energía amarilla, y pidió que realmente lo eligieran. ZSTROF estaba en su lugar con los brazos hacia abajo a lo largo de su cuerpo, y su cabeza ligeramente levantada, esperando con genial en comprensión y sorpresa, preguntando: ¿qué fue realmente aquí? Soyan corrió hacia adelante, volviéndome hacia un lado con una mirada muy asustada, y dijo que esto era algo extraño. Mientras Jock justo enfrente de ella, tumbado en el suelo, y esperaba con una gran sorpresa. Mientras la sangre fluía por su frente, y una ventana apareció justo enfrente de él. Notificaciones del sistema. Notificando que, debido al despertar temprano, la catástrofe de los problemas se ha debilitado. Después de lo cual, la ventana de notificación del sistema notificó que se había recibido una sanción y no pudo atacar la catástrofe de las preguntas. Durante 3 minutos, Hideo se esperaba con una mirada llena de desprecio y apretó los dientes con insatisfacción, pensando que esto era muy malo.
y se les impondría una sanción. Están sobre él, y ¿por qué estos estúpidos no pueden hablar de hacer su trabajo correctamente? Razona que necesita matarlo urgentemente. La catástrofe estaba en su lugar, entre los escombros de las piedras, y miró al frente al cadáver de un hombre, diciendo que de hecho era un hombre, y preguntando cómo se sentía. Y el protagonista, razón por la que necesitaba ser asesinado ahora mismo. Después de lo cual, el desastre se puso en cuclillas y, apoyando sus manos en sus piernas, esperaba con una mirada arrogante, preguntando si podía preguntar. Y la chica apenas viva dijo quién era. Mientras el protagonista, pensé que ella no debería responder. Inmediatamente después de esto, el desastre inclinó un poco su cabeza, y esperaba con una sonrisa arrogante, preguntando dónde está y qué año es. Y ella debería responderle. Y la chica apenas viva dijo que esta era una pregunta extraña. Entonces ella respondió que ahora estaban en el alma. Hasta un brillo púrpura brillante, de repente apareció por encima de la cabeza del desastre. Y la notificación del sistema. Ventana notificó que una pregunta había sido respondida. Inmediatamente después de esto, la ventana de notificación del sistema notificó que se había levantado un sello del regreso. Ñomiel cantó y se puso en cuclillas, justo enfrente de la chica apenas viva, bajo los escombros de la piedra riendo, temblando un rato una gran cantidad de brillo. Energía púrpura acumulada a su alrededor. Deo e Isu miraron al frente con gran sorpresa. Y no entendía lo que estaba pasando. Mientras Myan continuaba diciendo que podrían imaginar lo difícil que fue para él. Después de todo, ella no vivió durante 100 años. Y no sabe lo difícil que es ser la única persona, después de lo cual los recuerdos surgieron en su cabeza de cómo estaba en la armadura, con una espada y una capa roja, en medio de las ruinas. Y levantando la cabeza, miró al frente con miedo y sorpresa, continuando diciendo que fue enviado a otra dimensión, donde había insectos, lobos, monstruos. Ben continuó viendo todos los recuerdos en su cabeza, donde estaba parado en su lugar, justo enfrente de una gran cantidad de monstruos, que lo estaban mirando directamente con una mirada enfurecida, lleno de rabia inmediatamente después de esto. Se inclinó bruscamente y miró hacia abajo, y colgando sus manos sonriendo ampliamente, dijo que podía intentar adivinar insectos, lobos, pájaros, y cuál de ellos era mejor. Y ella dijo con incomprensión que estas eran preguntas extrañas. En el mismo momento, los hombres levantaron bruscamente la cabeza y se acercaron,